tomé unas fotos. Tomé unas fotos, pero no sé si así está bien o falta claridad. O le tomé unas fotos a mi hija del iris, pero ¿quiere que las comparta en el grupo? Sí, ahorita las podemos ver aquí. Si puedes compartir pantalla, creo que también pueden ustedes compartir pantalla y ya veremos, sí, porque eso es bien importante. Una cosa es hacer un diagnóstico de salud del iris a través de una imagen, sí, de una fotografía, y otra cosa es tener al paciente sentado frente a nosotros, que es, por supuesto, la manera más idónea de dar ese diagnóstico de salud, ¿no? Ese diagnóstico de salud. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros estamos frente al paciente, entonces podemos nosotros manipular la lupa y podemos manipular la luz, que eso es fundamental, es necesario. La forma correcta precisamente de poder mirar el iris es tener el enfoque de la lente de la lupa, ¿sí? Que debe ser una lupa que nos proyecte bien perfectamente el iris, y sostener, por supuesto, la lupa con la mano izquierda, y con la mano derecha vamos a manipular la luz con la lamparita, poniéndola de arriba, en medio, abajo, del lado derecho, del lado izquierdo, porque siempre que se mira de esta forma el iris, podemos nosotros entonces tener una visión exacta del iris, ¿no? Entonces eso es muy, muy, muy importante. Fíjense ustedes, les voy a compartir. Ya las mandé al grupo. Al grupo, pero no aquí ¿las puedes compartir en pantalla, Elizabeth, o no? ¿No tienen la opción ustedes de compartir pantalla? Sí, se la puedes dar. No. Se la puedes Las dar. mandé al grupo que tenemos de iridología, ahí están. ¿No las tienes en tu, Isabel, la tienes en tu ordenador? Es que no sé cómo compartirlas, como estoy con el celular, no sé. El celular puedes, pero es más complicado. Es un poco más complicado. Voy a ver si puedo abrir mi WhatsApp aquí mismo. Comparten el grupo, igual y alguien. A ver. Muy bien, a ver. A ver, vamos a ver. Esta foto la que acaba de mandar Elizabeth, ¿sí la están mirando ustedes? ¿O no la ven? Todavía no. Todavía no. Está cargando. Ok. Vemos tu pantalla, pero es el fondo de tu pantalla, no vemos la imagen. Sí, no, está, debe de abrir, debe de estar abriéndose la imagen, no sé. No. Es un paciente femenino del 31 de diciembre de 1900, del 2020, del 2001, y no tiene ninguna cirugía. A ver si, ahora sí, a ver, vamos a ver si la... Ahora sí, ¿verdad? ¿Ahora sí la ven? Sí, sí. Bueno, Okay. yo sí. Bueno, esta imagen es del iris, entonces estábamos hablando del iris de un paciente femenino, ¿verdad? Sí. Ok.
Fíjense ustedes, esta imagen es una imagen que está compartiendo Elizabeth con nosotros. Es un paciente femenino. ¿De qué edad, Elizabeth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? No escuché. Diciembre del 2001. Sí, pero no escuché. 31 de diciembre. ¿Sí? ¿Ya me escucha? Y 31 de diciembre del 2001. 31 de diciembre de 2001, o sea que tiene 20 años, ¿no? Tiene 20 años. Sí. Muy bien. No tiene ninguna cirugía previa. Ajá. Entonces ahí es muy, muy importante. Fíjense ustedes en este iris. Aquí estamos señalando, que estoy señalándoles aquí, en la parte de exactamente donde el reloj marcaría las 12 horas. ¿Ven ustedes una línea? Bueno, esa línea es, acuérdense ustedes lo que se conoce, que es el primer punto que vimos cuando empezamos a estudiar por zonas. Ese es el primer punto que se conoce como centro vital. Como centro vital. ¿Qué iris es este? Porque no está marcado, Elizabeth, ¿no sabes si es derecho o izquierdo? Pues viéndolo de frente, yo creo que corresponde al izquierdo. Fíjense ustedes, lo que les decía, las recomendaciones que les decía a ustedes. No es lo mismo mirar la imagen a través de una fotografía. De hacer un diagnóstico de salud a través de una fotografía requiere cierta experiencia. Porque, como les comentaba, cuando nosotros tenemos el paciente frente a nosotros y le podemos poner la lupa a la altura de su iris, entonces con la mano izquierda sostenemos la lupa y con la mano derecha podemos manipular la luz y hacer, ¿sí? No sé si me alcancen a ver. No, ahora no tengo mi lupa, pero hagan de cuenta que esta pluma es la lupa. Hacer mandar la luz desde la parte de arriba, mandarla de la parte del medio del lado derecho, mandarla de arriba, de abajo hacia arriba, y luego poner la luz así para que ilumine el lado izquierdo. Esos 4 movimientos, en razón de las 4 direcciones, norte, sur, este, oeste, nos da una diferenciación en las fibras del iris, ¿sí? Lógicamente que nosotros, al principio, por ejemplo, cuando mandamos la luz, debemos de tener cuidado que la marca que estamos mirando en el iris, por ejemplo, no sea la sombra de una pestaña. Porque si es la sombra de una pestaña, podemos entonces nosotros tener una mala impresión y dar un diagnóstico equivocado. Acuérdense ustedes que nosotros vamos a mirar exclusivamente el iris, que es esto que estoy aquí yo iluminando. Bueno, con el cursor, sí, estoy señalando, o sea, exclusivamente el iris. Esta parte que blanca del iris, que es la esclerótica, no nos interesa. Por ejemplo, aquí vemos unas líneas rojas, sí, la estoy señalando, si lo alcanzan a mirar. Eso no nos va a interesar para nuestro diagnóstico, porque la esclerótica no tiene ninguna conexión con la anatomía. De tal manera que esta línea, ¿sí? De tal manera que esta línea nos va a nosotros a marcar una cuestión indiferente al diagnóstico de salud. Esta parte de acá, que estoy señalando con el sol, es la conjuntiva. La conjuntiva. Entonces, en esa conjuntiva que se puede irritar, ¿sí? Esta conjuntiva puede irritarse por varias causas. Una de ellas, por ejemplo, es el sol, ¿sí?
las personas que están todo el día manejando, el reflejo del sol en el medallón, no, en el parabrisas del carro, hay una refracción y caen de manera diferente los rayos del sol hacia el iris y puede irritar la conjuntiva y entonces provocar una conjuntivitis, ¿sí? Pero si esto estuviera rojo e irritado, no nos da un signo de diagnóstico a nosotros. La conjuntivitis es una irritación local del globo ocular y el iris nos refleja una información de la anatomía de la persona, de tal manera que esta línea no nos dice nada, esta como viborita roja, y esta parte de la esclerótica tampoco nos dice nada. Inclusive esta línea que estoy señalando con el cursor tampoco nos refiere nada, ¿no? O sea, no nos dice nada relacionado con la salud del paciente. Perdón. Lo que sí nos va a decir es esta línea que está marcada exactamente a las 12 del día. Esa línea, primero, de las 12 del día a la 1, nos va a marcar si es el iris, si es el iris izquierdo, nos va a marcar la parte sensorial del cuerpo humano, esa es la parte que tiene que ver con movimientos o con efectos de nuestra anatomía. Y del iris a las 12 hasta las 11 de la mañana, 11 de la noche, hacia el número 11, ese espacio nos va a marcar el iris, nos está marcando ahí el cerebro psicológico, todo lo que tiene que ver con la autoimagen y todo lo demás que no hemos mirado. Pero en sí, un signo como esta, esta es una laguna, a pesar de que está oscurecida, es una laguna, es un signo en algo que se llama centro vital. Y el centro vital nos va a marcar a nosotros la calidad de vida del individuo. ¿Qué calidad de vida tiene y qué vitalidad tiene? ¿Sí? Entonces, siendo los datos verídicos de una femenina de 20 años de edad que nació el 31 de diciembre de 2001 y no ha tenido ni una cirugía, simplemente con ver el centro vital nos damos cuenta que su calidad de vida es mala, ¿sí? Que su energía, podemos decir, que su energía está gastándose inútilmente. ¿Qué es lo que puede hacer que se gaste la energía? Que duerma poco, o sea, que trabaje de noche, que duerma poco, aunque no trabaje de noche, que se alimente mal, que los alimentos que consuma no le estén nutriendo, o que viva bajo un esquema social muy estresante. Entonces su calidad de vida baja mucho, ¿no? Su respuesta hacia el tipo de vida, pues es malo. Este centro vital nos dice a nosotros que es una persona que tiene problemas de calidad de vida y que su energía se está desgastando. Otra cosa que nos desgasta mucho a nosotros es la digestión. La digestión. Nuestro sistema digestivo, cuando está trabajando, ¿sí? Una persona que su alimentación está basada en carnes y grasa de origen animal, su digestión puede ser hasta de 4 horas. Pero como hay personas que desayunan carne, comen carne y cenan carne, entonces su sistema digestivo está trabajando las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que más nos quita a nosotros energía, lo que más nos desgasta a nosotros es precisamente la digestión. Entonces, una persona que tiene constantemente trabajando las 24 horas del día su sistema digestivo, va a ser una persona que inevitablemente se va a sentir cansada permanentemente.
Y este signo del centro vital puede a nosotros anunciar o denunciar más bien que es una persona que tiene un desgaste de energía por alguna causa. Ya les dije, ¿no? O duerme poco, o trabaja de noche, o está mal los valores nutricionales de su alimentación, o los excesos en consumos de grasas y cárnicos le provocan un desgaste en su centro vital. Entonces, aquí lo más importante es, y que nos llama la atención, si estamos hablando de una femenina de 20 años, que está y debe de ser en ese momento, pues en toda su capacidad energética, ¿no? A los 20 años de edad, pues, ¿quién se cansa, no? Nadie se cansa ni les fastidia absolutamente nada. Y sin embargo, acá su iris está reflejando que hay algo que está causando daño. Esto es dentro de lo que hemos visto. El otro punto es este puntito que estoy señalando aquí, ¿sí? Este puntito que estoy señalando aquí. Si ven ustedes, ahí hay una laguna ya casi en formación de cripta. A ver si lo vuelvo más Oiga, grande. maestro, Sí. disculpe la intervención. ¿Cómo se dio cuenta que su vitalidad, centro vital está mal, está desgastado, disminuido? Es esta línea que se marca a las 12 del día, ¿sí? Donde está. Acuérdense ustedes que debemos de acostumbrarnos a ver el iris como si fuera una carátula de un reloj. Estamos aquí marcando exactamente a las 12 del día esta línea, esta laguna. ¿Pero Y qué esa tiene esa laguna, línea? perdón, ¿Qué tiene esa línea para que se dé es, uno cuenta que el centro vital no anda bien? ahí inmediatamente se da uno cuenta que su centro vital nos está diciendo que hay un desgaste de energía, que su vitalidad está en desorden y Porque su... Sí, está más angosta la línea, perdón, porque está más angosta la línea, o por qué razón. no, por la marca. Por sí solo la laguna que está ahí nos marca que el centro vital está alterado. El centro vital está Hay una alterado. laguna, hay una Sí. laguna ahí. Es una laguna, sí, esta es una laguna. Entonces, esta laguna nos dice el centro vital está alterado. ¿Y por qué se altera el centro vital? Por las causas que le estoy diciendo. Hay un desgaste en su estilo de vida, debe de ser, ahí es cuando nosotros platicamos con el paciente, a ver, ¿cuál es su actividad preponderante? Igual es un médico que duerme poco, ¿sí? Igual es una persona que trabaja en un restaurante y cierran a las 4 de la mañana, o igual es una persona que está estudiando y está constantemente en presiones de investigación y tiene que dedicar la noche a esas investigaciones, 2, 3, 4 de la noche. No dormir bien es una de las formas en donde el centro vital se desgasta. Comer mucha carne y muchas grasas de origen animal desgasta el centro vital, por supuesto, y ahí nos anuncia un estado de calidad de vida malo, ¿sí? Un estado de calidad de vida malo, ¿no? Y una prueba de esto, lo que les decía, es precisamente esta laguna que vemos acá, ¿sí? Si aquí yo prolongo la línea, esta sería las 6, precisamente las 6 de la tarde o de la mañana, vamos, y aquí estaremos abarcando un poco la línea divisoria a las 5, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos está hablando ahí? Por la ubicación, nos está denunciando que puede tener un problema dentro de lo que hemos visto, ¿no? Porque nosotros hemos visto nada más la mitad del iris izquierdo. Si esto es el iris izquierdo, tal y como nos dicen, entonces esta parte de esta laguna es una alteración en su ovario, que puede ir desde la formación de quistes o puede ir desde una alteración hormonal. Todo eso depende de cuando tenemos ya el contexto de todo el iris, saber de qué es de lo que se está tratando, ¿sí? De qué es de lo que se está tratando. Ahora, lo que les decía, como es una imagen fija, no podemos mandar la luz en las 4 posiciones recomendadas, y esta obviamente no nos debe de preocupar, esto que estoy señalando, esto blancuzco. Esto no nos debe de preocupar porque esto es el reflejo de la luz
de la cámara que tomó la foto o del celular que tomó la fotografía. O sea, esto no nos debe de preocupar a nosotros. Por eso cuando nosotros ya avancemos y tengamos experiencia, para poder dar diagnóstico de salud a distancia, lo que vamos a decir es que sea tomada la foto con la luz del día, para evitar que el flash, en este caso, aparezca, que no nos sirve de nada, pero sí si se dan ustedes cuenta, nos tapa una parte del iris. Entonces, si aquí de repente nos encontramos una lacuna o una cripta, yo no la puedo mirar porque la luz del flash no me lo va a permitir, ¿sí? En eso estamos hablando de imágenes fijas, ¿sí? Entonces, la recomendación Profe, es... y lo que vemos entonces, ¿sí? perdón, iba a preguntar, lo que vemos entonces a las 5 más o menos, ¿eso es una cripta? Es una formación de una cripta. Está en formación. Acuérdense es que el iris empieza con una separación de las fibras y después empieza a formarse la laguna, y cuando el órgano en cuestión que esté señalando el iris se empieza a degenerar, se empieza a formar una cripta. Y cuanto más oscura o profunda se ve la cripta, más grado de avance de la enfermedad se puede. Voy a dejar de compartir esta imagen, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Ajá, ahora les voy a recordar esto. Okay. A ver si ahorita ponemos esto. Quiero compartirles una imagen. Que ya la vimos, esa imagen que les voy a compartir, la vimos al principio, pero es importante recordarla, ¿no? Sí, vean, acuérdense de esta imagen. Esta imagen la vimos al principio. Cuando la fibra del iris se levanta, ¿sí? Cuando la fibra del iris se levanta, entonces se dice que es una condición aguda. Sí, es una condición aguda. Cuando la fibra está normal, está lisa, que es por eso el interés que yo tenía que miraran ojos de bebés, porque es una fibra lisa, entonces el estado de salud es normal, ¿sí? Cuando se empieza a formar, ¿sí? En este caso, como está en el número 2 la laguna, ¿sí? Entonces es una condición subaguda, y ya cuando baja, como en el número 3, entonces se vuelve crónica, o en el número 4 ya cuando está negra la parte, ya es una cuestión degenerativa, y ahí estamos hablando de un tipo de enfermedad que puede ser equivalente al cáncer, ¿no? Ya es en una etapa crónica y aparte degenerativa, ¿sí? Ese es el proceso de la enfermedad. De una condición normal pasa a una condición aguda cuando la fibra se levanta, cuando la fibra baja pasa a una condición subaguda, ¿sí? O grave, luego a una condición crónica y luego degenerativo. Ya en la etapa crónico-degenerativo estamos hablando precisamente de un cáncer, ¿sí? De un cáncer. Hay que tener muy buen ojo analítico para descubrir estas cosas, ¿no? Y experiencia, ¿verdad? Sí, claro. Sí, eso es lo que habrá pacientes que los veamos e irremediablemente nos demos cuenta de su condición. Sí, fíjense ustedes en este iris, ¿no? Ahí hay un alto grado de intoxicación. Ven ustedes este iris y si lo están mirando. Primero vean la pupila cómo está degenerada, ¿sí? Y luego vean el círculo del iris cómo está totalmente también degenerado, no es un círculo precisamente. Y aparte esta condición café y esta parte negra
y con toda la formación de lagunas y aquí alguna cripta, este punto blanco es la luz del foco. Tanto este como este es la lámpara del flash que tomó la fotografía. Entonces, aquí esta que estoy señalando, que es más o menos a las 4 donde 3:30 tal vez, 3:30, vemos esta laguna. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona tiene un problema en su tórax, posiblemente pueda tener un problema en las costillas, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo aquí, bueno, aquí vemos este paciente. Sí, el iris de este paciente nos habla de una persona total y absolutamente en una condición de salud malísima, ¿no? Acuérdense ustedes que les había dicho que el iridiólogo debe de clasificar el iris de sus pacientes del 1 al 10, en donde el 1 son los más débiles y el 10 los más fuertes, ¿no? Entonces, este paciente fácilmente se puede clasificar como un 2 o 3. O sea, está en unas condiciones crónico-degenerativas malísimas. Muy diferente al iris que acabamos de ver que nos presentó Elizabeth, ¿no? Es muy diferente el iris. Aquí ya de plano se ve el iris totalmente degenerado. Y esta degeneración, sí, que empieza simplemente, como decía, en la deformación de la pupila. Vean ustedes cómo la pupila no tiene exactamente la redondez que presenta siempre. Y el propio iris no es circular como debería de serlo. Y aparte la ubicación de la pupila, que no está en el centro del iris, sino está un poco caído hacia nuestro lado izquierdo, que sería el lado derecho del paciente, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo esa situación de este iris nos está diciendo que es un paciente que está en problemas de salud muy graves, ¿no? Muy graves. Este tipo de pacientes, ¿sí? Este tipo de pacientes generalmente se recomienda hospitalizarlos. Nosotros como médicos naturistas, como iridiólogos, acuérdense ustedes, nosotros vamos a ser terapeutas, bueno, lo que como yo me he presentado siempre, asesor en profilaxis y terapias naturistas. O sea, yo mismo no me llamo doctor porque no lo soy, aunque algunos pacientes me dicen doctor, pero yo soy un asesor, ¿sí? Yo soy asesor en profilaxis y terapias naturistas, que eso es algo que ustedes sin ningún problema pueden usar en su publicidad, en sus tarjetas de presentación. Y nosotros en calidad de terapeutas, si no tenemos los medios o los recursos para hacer una clínica naturista, que generalmente deben ser clínicas naturistas de campo, ¿sí? Si no lo tenemos, entonces nosotros tenemos que tener la asociación con alguna clínica naturista para, en el caso del paciente del iris último que les presenté, y que requiere una supervisión constante de su salud, que se interne. O sea, hay clínicas naturistas en donde el paciente está en observación las 24 horas del día y que consiste en sus terapias en que en la mañana al levantarse le hacen una hidroterapia, ¿no? Con un baño de chorro de agua sobre la espalda o un masaje de agua fría, cualquier terapia que esté relacionada con el agua, cualquier hidroterapia, digamos. Y después una supervisión estricta de su alimentación, que generalmente en estos casos no les dan una alimentación vegetariana solamente, ¿no? Sí, o volacto-vegetariana, sino una alimentación estrictamente vegana, ¿sí? Vegana, con ausencia de todas las cuestiones lácteos, de todos los lácteos y huevo, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Entonces es una alimentación vegana necesaria
y luego ahí aplicada de jugoterapia y una serie de terapias que hay que darle a estos pacientes para que salgan, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ese paciente pues es necesario internarlo y bueno, formar o tener un consultorio es un poco complicado, ¿verdad? Que requiere, por supuesto, si no tenemos el espacio, pues buscar el adecuado, rentarlo, etcétera. Y poner una clínica naturista, pues es todavía un poco más complicado. Entonces, tenemos que tener contacto con personas, con médicos o con clínicas para poder nosotros canalizar a los pacientes ahí a esas clínicas, salvo que nosotros nos hagamos responsables y manejemos al paciente ya no en el consultorio, sino en su casa. Y entonces tendríamos que hacerle 2 o 3 visitas diarias para mirar cómo va evolucionando y auxiliarnos, por supuesto, con una serie de terapeutas que nos ayuden para aplicarle hidroterapia, geoterapia, acupuntura, masoterapia y una serie adicionales de terapias que van a necesitar, ¿sí? Entonces, ahí eso lo vamos viendo nosotros con el tiempo y con la experiencia en el manejo de pacientes. Sí, definitivamente, no todos, esa es una regla que ustedes tienen que aprender. No todos los pacientes son manejables en el consultorio. Eso es una realidad, ¿sí? No todos, y no todas las enfermedades podemos nosotros atender. Sobre todo las enfermedades de emergencias y las urgencias, digamos, las urgencias, es poco probable que la medicina natural pueda tener una alternativa inmediata, ¿no? Porque acuérdense, es una urgencia que es, por ejemplo, una urgencia es una peritonitis, ¿no? Una peritonitis, ¿sí? Primero, el apéndice o una apendicitis, empezamos por la apendicitis, se inflama el apéndice y entonces es poco probable que lo podamos manejar y arriesgarnos nosotros a atenderlo nos podría llevar a dos cosas. Primero, a una cuestión legal, porque el paciente puede reclamar, o los familiares del paciente, que no le dimos la atención adecuada, porque después se le complica, le viene la apendicitis, se le revienta el apéndice y luego viene la peritonitis. Ajá. Y lógicamente después de eso, pues caer en un desprestigio, ¿no? De caer en un desprestigio. Entonces, nosotros con el taller, en el diplomado, vamos a ir analizando las situaciones que no podemos manejar. Sobre todo lo que no podemos manejar son las urgencias. No podemos manejar los accidentes, ¿no? Una persona que está accidentada necesita una intervención inmediata en una sala de urgencias, porque no sabemos la calidad de vida que ha llevado y el accidente cómo le ha perjudicado, ¿no? El doctor Siegfried Baumbach, que es el rector de la ISTAC Multiversidad, que yo estudié con él después de Bernard Jensen, ¿sí? Su eslogan de él decía, medicina natural para la gente sana. Sí, entonces eso inclusive les causó una controversia, ¿no? Porque decía, bueno, ¿cómo vas tú a aliviar a gente sana? Lo que pasa es que sí, definitivamente nosotros vamos a tener a pacientes, ¿sí? Que no requieran urgencias, que no, porque, digo, lo podemos manejar, pero no tenemos, necesitamos una serie de terapeutas multidisciplinarios para que uno vea su alimentación, otro vea la acupuntura, otro vea los masajes, otro vea los signos vitales y hay quien aplica la ozonoterapia, por ejemplo, si le pueden aplicar ozonoterapia dependiendo de la enfermedad que tenga y sobre todo ahí ya se necesita una serie de aparatología, ¿no? Sí, maestro. Sí. A la frase medicina natural para la gente sana le faltó agregarle y para no enfermarse. Sí, pues eso sería un eslogan más completo, ¿no?
porque Seyfried Bauman, inclusive lo sigue usando, es medicina natural para la gente sana. El doctor Chaya Michan, que acaba de fallecer recientemente, su eslogan era curar sin dañar, ¿sí? Curar sin dañar, porque sabemos que la medicina alópata, ¿sí? Tiene una cuestión de que hay siempre una reacción secundaria, y esa reacción secundaria provoca un estado de salud alterado, te alivia de una cosa y te enferma de otra cosa. Bueno, vamos a seguir con el tema después de que hemos visto este iris de que nos compartió Elizabeth y el iris que les presenté de un estado grave de salud y las recomendaciones para que ustedes sepan hasta dónde se puede tener la capacidad, ¿sí? Porque lógicamente es como todas las cosas, nadie tiene la panacea para todas las enfermedades, ¿no? Y la medicina natural no es la excepción. O sea, la medicina natural no es la panacea para todas las enfermedades, sobre todo cuando son enfermedades de urgencia, ¿no? Son enfermedades de urgencia, son enfermedades de emergencia. Ahí tenemos que canalizarlo a un hospital y recomendarle que vaya hacia la parte que le corresponde, ¿no? Y no nosotros querer, que luego se cae en la tentación de por mantener al paciente, porque igual que la medicina alopática, pues la medicina natural es un negocio, ¿no? Nosotros o ustedes mismos ahora están estudiando para dar consultas y ganar dinero, es una profesión, ¿sí? Lo que no tenemos que caer es en el exceso de que cuando sabemos nuestras limitaciones, ¿sí? Poner al paciente en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Porque estamos limitados para su tratamiento y nosotros, con tal de conservarlo, pues lo mantenemos más tiempo, ¿no? Entonces eso es algo que no debemos de hacer. Bueno, la vez pasada vimos el abdomen superior, lo que fue el plexo solar, la mano, el vaso, el ovario y los testículos, ¿sí? Ahora vamos a ver el abdomen inferior, que es precisamente de las 5 a las 6, ¿sí? De la tarde, dependiendo el iris que estamos mirando, o se puede decir también de los 25 a los 30 minutos, ¿no? Nada más que aquí no sé por qué dice 30 a 35. Debería decir de 25 a... Ah, no, sí, de 25 a 30, el abdomen inferior. Es que me estaba confundiendo con la zona pélvica. Entonces, de 25 a 30 o de 5 a 6, dependiendo la imagen que tengamos para el diagnóstico o la forma de cómo veamos la carátula. Entonces, ahí esa parte va a abarcar, esa parte del iris, va a abarcar la pelvis, ¿sí? Va a abarcar el peritoneo, ¿sí? Va a abarcar el peritoneo y va a abarcar el escroto, obviamente en los hombres, ¿sí? Va a abarcar el ano, el recto, ¿sí? No, estoy viendo la zona, es que me estoy confundiendo con la zona pélvica, no. Va a abarcar la pelvis, el peritoneo, la pared abdominal, las hernias inguinales, el muslo, la rodilla y el pie. Perdón, si es que estaba viendo la zona pélvica. No, estamos viendo el abdomen inferior, de los 25 a los 30 minutos o de las 5 a las 6 de la tarde, ¿sí? De los 5 a las 6 de la tarde. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, esta parte nos va a marcar
todo lo que se conoce como el abdomen inferior. Básicamente ahí lo que más vamos a mirar es el proceso de una hernia, sobre todo en una hernia inguinal, más que una hernia umbilical, ¿sí? Se llama hernia a la separación de los tejidos del músculo y que permiten que salga una parte del intestino, ¿no? Entonces, esa parte que se separa del músculo es lo que es comúnmente llamado, una hernia, ¿sí? Y esa hernia es un desgarre que tiene precisamente el muslo. Ahora, las hernias se pueden sanar con medicina natural, se pueden sanar con terapias alternas, ¿sí? Es poco probable tener éxito en el manejo de las hernias, ¿sí? Es poco probable tener éxito en el manejo de las hernias con medicina alterna, es decir, con fitoterapia o con medicina natural, ¿sí? Es poco probable eso. ¿Por qué? Porque ahí hay un desgarre ya en el muslo, en el músculo, perdón, y entonces está provocando la hernia, ¿sí? Entonces, es bien importante, bien importante saber que lo que nosotros vamos a tener ahí, ¿sí? Es precisamente que manejar, por ejemplo, la hernia, tener que manejarla con otras alternativas. Una alternativa es, por ejemplo, la geoterapia. La geoterapia es todo lo que se pueda abarcar con arcilla, ¿sí? O con barro. Ahí lo que tenemos que hacer es, en las tiendas naturistas, comprar arcilla, ¿sí? Comprar arcilla, hacer en un bol, poner un poco de ese barro, que está seco, por supuesto, viene en una bolsa, las venden por kilo, ¿sí? Y entonces ponerle un poco de agua a formar el lodo, ponerlo en una hoja de periódico, hoja de bond, tamaño bond, papel bond, tamaño carta o más grande, doble carta, no importa, y poner el barro directamente en el lugar de la hernia. Ponerlo, lo que va a hacer, ahí hay una influencia muy importante en los elementos del barro. Lógicamente el barro que se utiliza, o la arcilla que se utiliza, es una arcilla medicinal, por darle un nombre, ¿no? Es una arcilla medicinal, no es cualquier barro, ¿sí? Ahí podemos encontrar inclusive barro volcánico, que es de color grisáceo, o barro rojo, ¿sí? Entonces, cualquiera que sea ese barro, tiene unos minerales, unos nutrientes que va a absorber el cuerpo, y entonces va a reparar la parte del desgarre que hay en el músculo, perdón, ¿sí? En el desgarre que hay. Entonces eso va a hacer que sane, ¿no? Va a hacer que sane. La hernia se va a mirar más o menos más cerca de la línea que marque las 6 de la tarde o las 6 de la mañana. La línea que marque las 6 de la tarde, un poco hacia la derecha, porque estamos mirando el iris izquierdo, digamos que entonces serían las 5:45 mirando una hora, ¿sí? Entonces ahí nos va a marcar una hernia inguinal, y dependiendo de la profundidad de la cripta, que ya hay ahí una cripta, vamos a saber si es una hernia muy grande, si está muy crónica y está en etapa degenerativa. Ahí es donde nosotros vamos a mirar precisamente la parte de este iris,
en donde entra la habilidad para distinguir cuando está formada ya la cripta, si está ahí mandando la señal de si es una parte crónica, ¿sí? Que ya tiene mucho tiempo con esa hernia, o es una parte degenerativa, que el tejido ya se está degenerando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente ahí la geoterapia. Básicamente ahí lo que va a funcionar es la geoterapia, ¿sí? Hacer que los minerales del barro medicinal que se encuentra en cualquier tienda naturista los absorba a través de la piel, a través de la dermis y la epidermis, y vaya hacia el músculo para que se repare. Lógicamente que una persona que tiene una hernia, ¿sí? Debe de evitar al máximo estar cargando un peso mayor al 30% de su peso corporal, porque eso va a hacer que haya el desgarre en la hernia sea más profundo. Sí, el desgarre sea más profundo. Entonces debe de evitar cargar cosas pesadas, por supuesto. ¿Sí? Y una recomendación sería la parte de la geoterapia. Eso es con lo que se va a reparar. ¿Cómo vamos a ver la hernia? Cuando nosotros miremos, si estuviéramos viendo un reloj que esté marcando, ¿sí? Las 5 ahorita les dije 5:45, pero no es 5:45, que esté marcando como si un reloj estuviera marcando las 5 de la tarde y estuviera marcándola con 28 minutos. Es con 28 minutos. O sea, de la línea de las 6 de la tarde hacia la derecha. O sea, como regresando al número 5. Ahí es donde nos va a marcar la hernia. Más hacia el número 5 nos va a marcar un problema en el perineo, ¿no? En el perineo. El perineo, sí, el perineo es esa línea gruesa que nosotros tocamos cuando nos bañamos y que en los hombres va desde el ano hacia el escroto, en las mujeres va desde el ano hacia los labios vaginales. Esa línea, fíjense, es muy, muy importante, tiene una razón de ser espiritual muy importante, no es un taller de espiritualidad, pero tiene una razón de ser muy importante, porque cuando las células originarias de nuestro cuerpo, es decir, cuando se unió el óvulo de mi madre con el esperma de mi padre, esa unión, ¿sí? Queda marcada con una línea, que al momento de ir desarrollando el embrión y el feto, el producto, el bebé, y cuando nacemos, esa línea sigue siendo el recuerdo de esa unión, de ese óvulo y de ese esperma. Entonces, espiritualmente tiene un significado muy grande que no lo vamos a tratar acá porque es de otro taller, ¿sí? Pero es una parte fundamental. Personas que han tenido problemas de control mental o problemas de cambios de personalidad o problemas mentales, es porque tienen dañada en la parte interna el perineo, precisamente, ¿no? Sí, entonces esa es una parte afectada, dañada, que es lógicamente por una información genética. Generalmente, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Y que nos va a ayudar mucho, inclusive, para una paz, para una tranquilidad, enfriar esa zona. Esa zona es una zona que tiene más calor que el resto de nuestro cuerpo. Es una zona caliente, podríamos decir. Es una zona caliente. Por eso la práctica de los practicantes de yoga, sí, los que practican hatha yoga, la necesidad de hacer las posturas en el piso y muchas de las posturas directamente haciendo contacto el perineo con el piso, precisamente para enfriar esa zona. Ahí en esa zona se generan alteraciones emocionales. Ahí hay un control de nuestra energía sexual. Y hay, por supuesto, un control de todos los cambios de personalidad. Muchas de las alteraciones de los cambios de nuestra personalidad y nuestro estado psicológico tiene que ver
con la alteración en esta parte de que le estoy hablando, de esa línea, ¿sí? Que es una línea gruesa que la tocamos cuando nos bañamos, ¿no? Esa es la parte del perineo, ¿sí? La parte del perineo. Generalmente ahí hay poca probabilidad de desarrollo de alguna enfermedad específica. Pero si nosotros miramos en esa zona que está teniendo un problema de ¿cómo se llama? De una laguna, entonces nos está diciendo que esa persona es probable que empiece a tener cambios de personalidad muy importantes. Déjenme, se les voy a poner una imagen, déjenme buscarla para que la ubiquen bien. Déjenme buscar esta imagen. Ahorita se las voy a compartir. Profe, entonces quiere decir que todos los pacientes, por ejemplo, esquizofrénicos y todos esos, tienen esa zona ahí dañada, la del perineo, en su iris. Pero fíjense curiosamente, ¿qué es lo que nos está dando la oportunidad del iris? ¿Qué es lo que nos da? El iris nos da la oportunidad, ¿sí? Nos da la oportunidad de mirar situaciones que los exámenes de laboratorio o de imagen no le van a dar a un médico tradicional, a un médico de la medicina oficial, ¿sí? Sino que lógicamente que el iris nos va a permitir a nosotros mirar cosas que aún en laboratorio no lo van a poder mirar, porque no hay, ¿qué es lo que podemos checar inmediatamente a través de unos análisis de laboratorio? Básicamente la presencia de virus o de bacterias, ¿sí? ¿Qué es lo que inmediatamente se va a observar? Ahí no va a haber un virus, no va a haber una bacteria. Ahí va a haber una alteración que nos va a reflejar el iris y que nos va a decir cuando tengamos algún problema relacionado con la salud mental del individuo. Sí, es una parte muy, muy importante esa. Es muy importante. Ajá. A ver. Ahora sí parece que se los voy a poder compartir. Es que como está el Zoom, se vuelve muy lenta la actividad de la computadora. Entonces eso nos crea un problema. Entonces esa parte del perineo es muy importante. Es muy importante porque fíjense ustedes en a ver si les puedo compartir la imagen. Ahora sí. ¿Sí la ven? Sí, ¿verdad? ¿Sí la ven? Bueno, ese es el iris, ese es el mapa del iris izquierdo, precisamente, ¿no? Entonces, nosotros ahorita estamos mirando el abdomen inferior entre las 5 y las 6 de la tarde. Entonces, lo que les decía, que un poquito antes de las 6 está la parte de la ingle, en esa parte nos va a marcar si hay una hernia inguinal, ¿sí? Antes de esta hernia está el perineo, ¿no? Entonces ese perineo, ¿sí? Nos va a hablar acerca de una enfermedad mental que se pueda desarrollar y luego tenemos aquí la parte de la pelvis, que es toda la parte relacionada con la parte baja del abdomen, ¿no? Entonces, es aquí
en donde vamos a mirar se puede mirar una laguna, ¿sí? Que tenemos nosotros que tener primero aquí en esta parte, porque tenemos que poner la atención en ¿cómo se dice? En el cuestionario. Cuando nosotros hablamos con nuestro paciente, nos damos cuenta inmediatamente de su habilidad para contestar, para responder las preguntas, para platicarnos, para decirnos sus síntomas y todo eso. Y si yo miro que el paciente tiene alguna alteración del lenguaje, alguna alteración para poder contestar y todo, y aparte veo en esta parte que hay un problema de una laguna, entonces te estoy hablando precisamente del perineo, ¿no? Aquí en el mapa natal dice peritoneo y pared abdominal, pero el peritoneo es otra cosa. El peritoneo está en la parte del sistema digestivo, en el abdomen, en el estómago, perdón. Sí, que es lo que se contamina cuando se revienta el apéndice, y entonces inflama este peritoneo y entonces por eso se produce la peritonitis. Sí, que es otra cuestión. Lógicamente que también sí podemos ahí ver si hay una sensibilidad en el peritoneo, pero básicamente lo que vamos a ver es algo relacionado con el perineo, en el abdomen inferior, ¿sí? En el abdomen inferior. Entonces, fíjense ustedes, exactamente a las 6 de la tarde, tenemos en la parte más cercana al iris, en la parte más cercana al iris, al exterior del círculo del iris, ahí todo lo que se pueda mirar está relacionado con el pie. Este punto es bien importante, sobre todo cuando tenemos personas que tienen alterada su glucosa, personas que tienen problemas de lo que se conoce normalmente como azúcar, ¿no? Que es la diabetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pie, que es la parte más alejada de nuestro corazón, una persona diabética va a tener ahí problemas, ¿sí? Problemas precisamente eh, de circulación, y entonces ahí puede aparecer el famoso pie diabético. Entonces, exactamente a las 6, arribita del círculo del iris, ahí vamos a tener precisamente el pie diabético. Ahí podemos tener desde una laguna hasta una cripta. Ya un momento de cripta, o una imagen de cripta más bien, es ya un problema de salud muy importante, porque esa persona es un candidato a que le quiten el pie, ¿no? Que le hagan una cirugía y le retiren el pie, se lo corten, ¿sí? Por el problema del famoso pie diabético. ¿Cuáles son los síntomas previos a la formación de una cripta? Cuando en esta parte del pie tenemos una laguna, los síntomas iniciales son adormecimiento, ¿sí? Una persona con la glucosa elevada empieza con un adormecimiento, ¿sí? Empieza con un adormecimiento, y ese adormecimiento después se transforma en una insensibilidad, ¿sí? De repente, hay personas que, por ejemplo, tienen ese problema de pie diabético y no se han dado cuenta, porque el primer síntoma es adormecimiento y creen que es normal, y luego insensibilidad. Personas que al cortarse las uñas se lastiman, ¿sí? Se cortan la uña y se cortan un pedazo de piel y no lo sienten porque tienen insensibilidad. Y como no lo sienten y como no se dieron cuenta que se cortaron un pedazo de piel, entonces posiblemente haya un ligero sangrado, se ponen una gasa y solucionan. Pero esa gasa va a absorber polvo y va a generar ahí bacterias por la temperatura del zapato, y le va a provocar le puede provocar inclusive un problema de gangrena, no solamente por la microcirculación que está dañada, sino también por la causa de la presencia de las bacterias, ¿no? Entonces, este punto, exactamente a las 6, es fundamental,
Sobre todo tomando en cuenta que si nos basamos en la información oficial, hay un alto grado de diabetes, por lo menos en nuestro país, ¿no? Hay un alto grado de personas con diabetes y eso hay que checarlo inmediatamente, ¿no? Hay que checarlo inmediatamente. Entonces, esta parte del pie, a las 6 de la tarde o a las 6, vamos, es bien importante estarlo checando, sobre todo si la persona tiene diabetes, ¿sí? Que nosotros igual vamos a checar si es una persona diabética o no, pero eso lo vamos a mirar en el iris derecho. En el iris derecho nos vamos a dar cuenta si es una persona diabética y no, y qué tanto daño le está provocando la glucosa en la sangre. Porque como en todas las cosas, hay diferentes valores y diferentes niveles de diabetes, ¿no? Diferentes niveles de diabetes. Luego, en la parte más arriba, vemos que dice es la rodilla. Esta parte de la rodilla también es importantísima, sobre todo para personas adultas, ¿sí? Que sabemos, aquí entra una teoría de la medicina ayurvédica, ¿sí? En donde dice que la mayoría de las personas que tienen emociones como el miedo, ¿sí? Que tienen miedos, ¿sí? Van primero a dañar sus riñones. Y como parte secundaria o como consecuencia, van a tener problemas en sus rodillas. Entonces, si ustedes ven un paciente que tiene problemas para doblar la rodilla o que al doblar las rodillas escuchan un ruido como que les truena, ¿sí? O se les inflama la rodilla, es una persona que tiene un problema renal, eso es inevitable, ¿sí? Entonces ahí hay que ver los riñones primero. Y después, dependiendo de la condición de sus riñones, va a tener ahí un problema, va a tener un problema relacionado con sus miedos. Y esta parte es lo que nos hace diferentes a nosotros, ¿no? Que la medicina natural nos lleva a campos que la medicina oficial no reconoce o no asocia o no lo dice, ¿sí? O no lo dice. Esta parte de igual, si vemos una laguna, esa persona está teniendo problemas con sus rodillas. Lógicamente hay que considerar la constitución del paciente, ¿no? Si es una persona que presenta obesidad mórbida, por ejemplo, pues lógicamente va a tener problemas con sus rodillas, porque el peso total de su anatomía le está dañando las rodillas, ¿sí? Si vemos ahí una cripta, tiene problemas. Ahí en las articulaciones hay una mínima cantidad de un líquido que es el que hace el movimiento, que es como el lubricante de nuestras articulaciones. Esa está en una bolsita, ¿no? Si se rompe, se dice que es una bursitis, o sea, puede provocarle un dolor tremendo, porque entonces ya no hay lubricante y choca hueso con hueso. Y entonces es un dolor tremendo. Ese suceso puede ser por un accidente, puede ser porque está muy pesado el paciente, o puede ser porque su trabajo, su profesión o oficio le requiere que cargue cosas pesadas y entonces va dañando sus rodillas. O deportistas, ¿sí? Que también pueden, porque es un accidente, lógicamente, por su propia práctica de su deporte, sobre todo los futbolistas, tener ahí un problema en los meniscos, ¿no? Y entonces provocarles, ahí no tiene que ver nada con los miedos ni con los riñones, ¿no? Ese es un accidente que le ha provocado un daño ahí a su rodilla. Y luego más arriba, ya casi llegando a la pupila, el otro espacio entonces tiene que ver con el muslo, Ahí también tenemos que tener mucha atención porque si es una persona que tiene problemas de circulación, puede provocársele ahí un accidente en alguna arteria, en alguna vena, ¿sí? Y un coágulo puede obstruir la circulación y provocarle
dolor tremendo primero y después un enrojecimiento en el muslo y después también una parte que se le va a provocar un edema y a ponerse muy rojo el pie, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que le está hay una obstrucción, ¿sí? Hay una obstrucción ahí en el muslo. Lo podemos detectar a través de una laguna y mirar qué tan deficiente está su circulación. Aquí podemos mirar en este espacio, en esta línea recta, en esta línea vertical de donde marca la 6, podemos detectar las varices, ¿no? Hay varices que son internas y externamente no se observan y sin embargo en el estudio de salud a través del iris, esas varices denuncian que son internas y entonces son tan dañinas y tan dolorosas como unas varices externas, ¿sí? Tan dañinas y dolorosas como unas varices externas. Entonces, ahí si vemos una laguna larga que abarque desde la parte externa del iris hacia la pupila, pues definitivamente hay un daño en la microcirculación, definitivamente. Ahora, fíjense ustedes, si nosotros detectamos aquí una laguna en la parte del 6 y vemos que hay un daño en la microcirculación, entonces irremediablemente tenemos que asociarla con la parte opuesta del iris, que es el cerebro. Lo cual quiere decir que si aquí está llegando poca oxigenación celular y hay daños en la microcirculación, entonces acá en las neuronas, en la parte del cerebro, también está llegando poco oxígeno. Y en consecuencia, entonces esa persona va a tener dolores de cabeza, va a sentir la cabeza embotada, va a tener, por supuesto, también un problema de pérdida de memoria reciente, ¿sí? Esa pérdida de memoria reciente tiene que ver con lo que hizo un día anterior o ese mismo día, ¿no? Posiblemente ya en la tarde no recuerde qué desayunó o no recuerde lo que comió ayer, o es el tipo de persona que entra a una habitación y no recuerda a qué entró a esa habitación, a qué entró. O sea, él tiene una necesidad de, voy a buscar unas tijeras. Entra a la recámara y ya no se acuerda a qué iba a la recámara. Sí, es Son dos hombres. ¿sí? Entonces, es pérdida de memoria reciente, ¿no? Y esa pérdida de memoria reciente se refiere precisamente a que puede ser afectado por daños en la microcirculación. Pero los daños en la microcirculación lo vamos a ver en esta parte, en la 6. Sí, en la 6. Cuando hay daños en la microcirculación, le puede provocar varices y le puede provocar arco senil, que es la pérdida de memoria reciente. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que recomendar? ¿Sí? Si es daño por que es una persona diabética, inmediatamente hay que corregir los niveles de glucosa en la sangre. Inmediatamente, ¿no? Una persona diabética hay que mandarle una hierba que está encapsulada, que se llama hierba del sapo. ¿Sí? Dependiendo del alto grado de glucosa que tenga, ¿sí? Entonces hay que ponerle 2 cápsulas hasta 6 veces al día, si tiene una glucosa muy elevada. Y si está media, 4, y si no está apenas rebasando los límites de la glucosa, pues hay que mandarle 2 cápsulas de hierba del sapo y 2 cápsulas de güereque, con W-E-R-E, sí, güereque, con K y E, güereque. El güereque es una maravilla para las personas con diabetes porque les controla inmediatamente la glucosa en sangre.
Y para los problemas de varices, para los problemas de microcirculación, para los problemas de pérdida de memoria reciente, hay que mandar dos cosas fundamentalmente. Una de ellas para las varices o las hemorroides, inclusive, varices o hemorroides, hay que mandar castaño de indias en cápsulas. Dependiendo del grado de varices, eso es algo que ustedes tendrán que ir valorando conforme la experiencia, ¿no? Igual pueden mandar hasta 6 cápsulas al día, 4 o 2, si es una varices que comienza, o una hemorroides que comienza. Eso es para retirar. Las varices y las hemorroides se provocan por la presencia de cristales de ácido úrico. Ese ácido úrico queda atrapado en nuestros riñones y cuando llega la sangre para purificarse ahí en el riñón, ¿sí? El ácido cae por su propio peso a los pies porque el ácido úrico es más pesado que nuestra sangre. Entonces cae y entonces les empiezan a provocar el problema de las varices. Irrita la pared de la vena y provoca las varices, ¿sí? Entonces ahí hay que mandar el castaño de indias, ¿sí? Hay que mandar el castaño de indias y hay que mandar, si hay la situación de pérdida de memoria reciente, hay jaquecas, hay dolor de cabeza, entonces hay que mandar ginkgo biloba. Ginkgo biloba es una hoja que se encapsula y hay que tomar 2 cápsulas diarias de ginkgo biloba. El ginkgo biloba es para oxigenar más las células. El castaño de India es para mejorar la circulación. Sobre todo cuando ya hay un problema de circulación fuerte y que ya hay una presencia de varice interna, se puede presentar lo que se llama la flebitis, ¿no? La flebitis se refiere a una obstrucción, lo que les decía hace rato, en donde el pie, el muslo, ¿sí? O la pantorrilla se inflama, se calienta y se pone roja, porque hay una obstrucción en la circulación. Es una persona que debemos nosotros de monitorear muy bien y ver qué parte de su organismo está alterado. Porque imagínense, eso ha sucedido en su pierna y si sucediera en el corazón le da un infarto, si sucediera en su cerebro le da un infarto o en su pulmón, un infarto coronario, un infarto cerebral o un infarto pulmonar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Limpiar la sangre, purificar la sangre, mejorar la calidad de la sangre, disminuir la cantidad de plaquetas. Si las plaquetas siguen aumentando, su sangre va siendo más gruesa, entonces va teniendo mayores problemas de circulación. Algo que les puede ayudar mucho ahí son 2 tés que, por cierto, son hierbas que se compran en los mercados populares, ¿sí? Y uno es precisamente el muicle y otro la salsa parrilla. Las personas que tienen una sangre ácida o una sangre con mucha presencia de metales pesados, o una sangre con presencia de muchos toxinas, para limpiar la sangre, para purificarla, debe de estar tomando constantemente té de muicle o té de salsa parrilla. Son las hierbas que le van a lavar la sangre. ¿Y eso se toma, cómo sería? ¿Como agua de uso, 1 litro? Como agua, por así decir? como si tomara agua a diario, va a hervir una cucharada de esos tés en 1 litro de agua y se va a tomar todo el litro en el transcurso del día. Eso es para quitarle la acidez a la sangre. Para cuando se hacen un estudio y les dicen tiene las plaquetas muy altas o hay un mayor número de plaquetas. Cuando las plaquetas suben, la sangre se está engrosando. Además, también es
porque lleva menos oxígeno ya a la sangre, ¿sí? Y esto puede ser consecuencia también por falta de ejercicio. Una vida sedentaria les lleva a que aumenten las plaquetas, disminuye el oxígeno en la sangre. Y entonces, cuando es el problema de la flebitis, inmediatamente el castaño de Indias para mejorar la circulación. Y el castaño de Indias hay en cápsulas, hay en extracto y hay inclusive en tónico. Si son cápsulas, debe de tomar 2 cada 24 horas. Si es un tónico, una copita, 10 mililitros diarios. Y si son extracto en gotas, debe tomar 40 gotas diarias, directamente en la lengua o diluidas en tantita agua. Entonces, esto es... ¿Y de qué vamos o sea, cómo vamos a decidir? Según el paciente, ya decidiremos si toma cápsulas, gotas o tónico. bueno, ahí sí, por supuesto, al platicar con el paciente, hay pacientes que le dicen definitivamente, ¿sabe qué? No tomo cápsulas, no me gustan las cápsulas. Entonces hay que mandarle gotas o tónico, ¿no? Y hay pacientes que dicen, a mí no me mande tomado, yo prefiero algo en cápsulas. Hay un tónico que cuando veamos el iris derecho, lo vamos a recomendar, que se llama rábano negro, ¿sí? Es un tónico para ciertas enfermedades que les diré en su momento, que obviamente tiene un sabor horrible. Y mis pacientes, yo tengo pacientes que dicen, ¿sabe qué? Yo prefiero el tónico, aunque sabe feo, siento que me cae mejor. Entonces, como se dice popularmente, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Hay gente que prefiere soportar sabores desagradables a tomar una cápsula, y hay gente que prefiere tomar tabletas o cápsulas y no tener que soportar un sabor desagradable, ¿no? Y por ejemplo, todo esto es como la medicina alopática, que te dicen antes de las comidas, después de las comidas, antes del desayuno, después, durante las comidas, todo Bueno, eso. en fin, eso de antes o después de las comidas es una recomendación que le dan a los pacientes para que no se les olvide tomarlas. Porque si tómate 2 cápsulas cada 24, cuando quieras, a la hora que quieras, se les va a olvidar. Pero si tú le dices, tómatelo antes de comer, tú ya sabes que antes de comer se le va a tomar, no se le olvida. O sea, es como una técnica de manejo del paciente. Decirle antes o después, porque realmente nuestro sistema digestivo y en conjunción con el hígado es un laboratorio. Pueden tomarlo inclusive junto, todo. Estar comiendo, estar tomando la medicina o tomar toda la medicina junta, y nuestro laboratorio digestivo lo va a separar y lo va a llevar a la parte que hace falta. Pero se les da como recomendación, no, pues antes del mediodía, o antes de la comida, o después de la comida, es para que es un manejo del paciente, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen problemas de insomnio, cuando es leve, se les manda un medicamento, ¿no? Que no lo hemos visto, solo vamos a ver cuando veamos por sistemas. Entonces les mandas el medicamento y le dices, tómatelo antes de dormir, para que ese paciente se programe y sepa que ese medicamento le va a ayudar a dormir, ¿sí? Pero le va a hacer el mismo efecto si se lo toma en la mañana o en la tarde. Pero luego el paciente, no, me lo tomé en la mañana y anduve con sueño todo el día. Eso no es una verdad total, ¿no? Sino que sabe que es para dormir y cree que si se lo toma en ese momento le va a hacer efecto. No, le va a hacer efecto en el momento que se acueste y cierre sus ojos, en ese momento le va a hacer efecto la medicina. Y Si por no, ejemplo, hay excepciones cuando te dicen, es que es porque tiene mejor absorción o algo así. ¿Hay excepciones?
Bueno, nuestro sistema digestivo absorbe exactamente igual, ¿no? Si tenemos un sistema digestivo dañado, va a tardar en absorberse, ¿no? ¿Cómo podemos dañar nuestro sistema digestivo? Por el abuso de irritantes, de grasas, ¿sí? Y uno de los principales, bueno, los sabores, por ejemplo, los tenemos en nuestra lengua, en las papilas gustativas. Si hemos nosotros abusado de alimentos muy condimentados o alimentos con muchos conservadores, entonces ha notado de repente que tiene la lengua blanca, ¿no? Entonces es una capa que dice, doctor, yo no tengo sabor, o sea, no distingo los sabores. Entonces le abra la boca y saca su lengua y lo ves con la lámpara y tiene la lengua sucia. Pues no va a distinguir los sabores porque las papilas gustativas las tiene tapadas, literalmente, ¿no? Entonces hay un cepillo para cepillar la lengua, o inclusive con el cepillo dental, hay que cepillarse los dientes y la parte de adentro de los dientes también, ¿sí? No solamente afuera, sino adentro, y luego cepillarse la lengua, inclusive, ¿no? En algunas clínicas naturistas venden inclusive raspadores para la lengua, ¿no? Son como unas cucharillas que venden. Y eso le devuelve el sabor a las papilas gustativas y distinguen los sabores. En este periodo de pandemia que mucha gente ha perdido el olfato y el gusto, inclusive hay una pasta dental de la marca Colgate que se llama, bueno, es natural, es de esencias naturales, ¿sí? Y entre ellas tiene cúrcuma. Entonces, cepillarse con esa pasta de esencias naturales que tiene cúrcuma, le va a regresar el sabor a pesar de la pandemia, no le va a regresar el sabor a las personas. Bueno, entonces, esta parte de las 6, fíjense cómo es como la contraparte, porque si nos damos cuenta ahí donde dice centro vital, es exactamente a las 12 del día, es el ejemplo que vimos con el iris que nos presentó Elizabeth, ¿no? Entonces esa parte es fundamental, porque es la parte que divide el cerebro psicológico con el cerebro fisiológico, pero aparte nos marca la vitalidad de la persona y la calidad de vida. Exactamente en la parte opuesta, a las 6, ¿sí? Tenemos toda la parte relacionada con nuestra pierna, la pierna, la rodilla, el muslo y el pie, ¿sí? La pierna, bueno, el muslo, la rodilla, la pantorrilla y el pie, mejor dicho, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es fundamental, porque ahí nos habla de la microcirculación, nos habla precisamente de nuestros miedos, nos habla de la acidez de nuestra sangre, nos habla de la cantidad de plaquetas que puede tener el cuerpo y entonces la sangre se vuelve pesada. Nos habla de que la persona lleva una vida sedentaria, nos habla de que le hacen falta ejercicios aeróbicos, ¿sí? Y es exactamente la parte opuesta al centro vital, porque pues el iris es un círculo, la parte opuesta es precisamente la parte del muslo, la rodilla y el pie. Pero especialmente tenemos que poner atención en la parte del pie, que es la parte más cercana a la parte externa del iris, por lo que les decía, sobre todo si miramos que la persona es diabética, ¿no? Eso es fundamental, eso es fundamental. Ahora fíjense ustedes, a ver, les voy a explicar, he tenido aquí un error gravísimo y para que debemos de hacer una corrección, porque efectivamente la información que les di
es errónea respecto al perineo, ¿sí? Respecto al perineo, ¿sí? Como es una parte que no es muy común, no hay enfermedades realmente en el perineo, salvo las enfermedades mentales, ¿sí? Pero resulta que el perineo lo vamos a ver de 6 a 7, y yo se lo estaba dando de 5 a 6. La parte que les dije del perineo es efectivamente la del peritoneo. Tuve un error muy fatal, muy grave, y bueno, pues les pido disculpas porque les estaba dando una información errónea. Una información errónea. Nobody is perfecto. ¿Perdón? Nobody is perfect. Sí, hombre, Nobody is perfect. exactamente. Al mejor cazador Al se le mejor va la, al se le mejor, va la liebre. al mejor cazador se le va la liebre. Entonces les pido estas disculpas porque le estaba dando toda la información que les di del perineo es válida, ¿sí? Que tiene que ver con las enfermedades mentales, que hay una alteración de la personalidad, que es una zona caliente, que hay que enfriar, pero la ubicación no es de 5 a 6, a la mitad, sino es de 6 a 7, donde dice escroto y perineo, ¿sí? Entonces, la parte que es de 5 a 6 es la que tiene que ver con el peritoneo, ¿sí? Que es la que tiene la que causa una alteración con la, cuando se revienta el apéndice, y entonces causa una peritonitis, ¿sí? El peritoneo es como una membrana que protege nuestro sistema digestivo. Cuando se contamina, las personas que sufren un estallamiento del apéndice tienen realmente horas contadas de vida. Si no están en un hospital, van a morir por la septicemia que se les va a causar, es decir, el envenenamiento súbito que va a tener el cuerpo, porque el peritoneo está dañado, está tóxico. Entonces ahí es cuando entran los médicos, hacen un lavado así literalmente con manguera, ¿sí? Y solución salina, lavan totalmente el peritoneo, ¿sí? Y lo reparan, ¿sí? Entonces, la información que les di sobre el perineo es real. El error que cometí, que es un error grave, es que se los di en una zona equivocada. Yo se lo estaba dando de 5 a 6 a la mitad, y es de 6 a 7 a la mitad precisamente. Entonces, por eso les pido, o más bien les ofrezco unas disculpas, y por favor anoten que esa parte tiene que ver con cuando ven una laguna ahí en el peritoneo, tenemos que ver la parte del apéndice, nada más que el apéndice no se ve en el iris izquierdo, sino se ve en el iris derecho. Entonces, cuando ustedes ven, acuérdense ustedes que les dije que por comodidad, primero tenemos que ver el iris izquierdo. Por comodidad tenemos que ver el iris izquierdo. Entonces, si vemos en la parte del peritoneo una laguna, quiere decir que el peritoneo está sensible, se está debilitando. Entonces, inmediatamente eso nos quiere decir que la parte del apéndice tiene problemas, ¿sí? La medicina alópata no le da mucho valor al apéndice, ¿sí? El apéndice es, como su nombre lo dice, un apéndice, un extra del intestino. Pero la medicina natural le da al apéndice dos valores fundamentales. Bueno, eso lo veremos, no se lo voy a decir ahorita. Eso lo veremos en el iris derecho, ¿sí? Lo que sí, el peritoneo es una zona que se contamina cuando el apéndice se revienta. Entonces, si vemos una laguna ahí entre las 5 y las 6 a la mitad, es que el peritoneo se está debilitando, está siendo sensible por el funcionamiento del apéndice precisamente. De esta manera, lo que les comento, fíjense ustedes que la iridología inclusive puede a nosotros demostrar que hay avisos en nuestro organismo en donde se pueden desarrollar enfermedades hasta dentro de 3 meses. O sea, nosotros miramos el iris y sabemos que esa persona, si no se atiende, en 3 meses, 2 o 3 meses posteriores, va a tener una enfermedad.
¿Ya? Entonces nosotros podemos prevenir las enfermedades. Cuando ha sucedido una apendicitis, cuando hay necesidad de quitar la vesícula, sí, que es una alternativa de la medicina alópata, ¿sí? Se enferma tu vesícula, te la quitan, ¿no? Se enferma tu riñón, te lo quitan. Se vuelve poliquístico tu ovario, te lo quitan a las mujeres, ¿no? Y todo eso se puede prevenir. La medicina alopática es la última alternativa porque lógicamente el paciente ya llega, ya cuando tiene un problema de salud grave, ¿sí? Un problema de salud grave. Entonces la única alternativa que le queda a la medicina alópata es la extirpación. Le quitan el ovario, le quitan la matriz, a las mujeres o a hombres y mujeres le quitan la vesícula, ¿sí? Le quitan el apéndice. Pero todo eso se puede prevenir porque en el iris vemos la formación de la laguna. Entonces, ¿sabes qué? Tu apéndice se está contaminando. Tu ovario está en formación de quistes. Entonces damos un tratamiento y se te sana, ¿no? Y de esa misma manera lo podemos hacer con otras partes del cuerpo. Cuando aparece una laguna en la parte del iris, dependiendo la zona y el órgano que está mandando esa señal al iris, nos da la oportunidad de que de forma muy temprana nosotros podemos recuperar la salud de ese órgano. Y todavía el paciente ni tan siquiera sospecha que va a desarrollar una enfermedad de esa naturaleza y ni tan siquiera sospecha que va a tener un problema de salud grave. Y por supuesto se va a evitar que haya una cirugía, ¿no? Entonces fíjense ustedes la maravilla que es la iridología. La maravilla que es la iridología. Lo que sí es cierto. Maestro, una pregunta. Sí. Adelante, Elizabeth. Cuando el paciente o sea, se sana, en los ojos, o sea, se quitan las lagunas, se quitan las sí, por grietas supuesto. y todo. Sí. Acuérdense ustedes del principio de la iridología. ¿Cómo inició la iridología? Un estudiante de veterinario, el doctor Ignaz von Pexely, tenía una mascota que era un búho, ¿sí? Lógicamente lo tenía en un lugar, en un palito ahí parado, pero atado de una patita. Por alguna razón, el búho quiso volar y lógicamente, como estaba atado por ese hilo y al lugar que lo sostenía, entonces se fracturó su pata, el búho. Cuando Ignaz von Pexely lo toma y lo pone en su lugar, se da cuenta que tiene fracturada su pata, pero se da cuenta que hay una marca en el iris, que apareció una marca en el iris. Entonces él no asoció esa marca, nada más la miró. Pero lo que sí asoció es que en cuanto él le fue sanando la patita, le puso ahí una tablita y la inmovilizó y todo, en cuanto la pata de ese búho se iba recuperando, la línea iba desapareciendo. Entonces ella asoció que cuando se había fracturado la pata al búho, le había salido la línea y cuando sanó se le desapareció. Y después al mirar a otros animales se dio cuenta que sucedía lo mismo, que estaban enfermos de algo y aparecían unas marcas en el iris. Y entonces empezó a hacer sus estudios, ¿no? Empezó a hacer sus estudios. Eso es bien interesante porque ese es el principio precisamente de la iridología, ¿no? Es el principio de la iridología y eso hace que precisamente la parte de las marcas
lógicamente, pues la fueron identificando Ignaz von Pexeli primero, y después una serie de médicos fueron haciendo estudios sobre cómo se iban desapareciendo, no sanando, sino desapareciendo las marcas que estaban apareciendo en el iris cuando se enfermaban. Entonces, y fueron haciendo los primeros, esta es la imagen que ya la vieron ustedes, ¿no? Es Iván Pexeli, Ignaz von Pexeli, y es una imagen de un búho, ¿no? Entonces él hizo esta primera gráfica en 1886. Después de que él hizo un Ignacio estudio... era muy curioso. Ah, perdón. Don Ignacio era muy curioso e ingenioso, inteligente. Sí, no, pues es que ahí cuando él vio que su búho se fracturó, vio que apareció una línea, pero no le tomó importancia. Le tomó importancia cuando él vio que iba sanando y entonces iban desapareciendo esas marcas. Y después en otro animal sucedió lo mismo, y entonces empezó a hacer ya una gráfica. Si sale una línea acá, es que está enfermo de y sale una línea, claro, un mapa. Esa fue la primera gráfica que hubo de ideología gracias a Ignaz von Pexeli, ¿sí? Y fue en 1886. Esta imagen viene en el libro de la ciencia y práctica de la ideología, que no sé ya cuántos de ustedes lo tengan, ¿sí? Pero esa imagen viene en el libro. Fue el primer mapa que se hizo del iris, el primer mapa. Y después hubo otros mapas que se hicieron, ¿no? Otros médicos, vamos, sí, otros médicos. Pero realmente fue el padre de la ideología, aunque se reconoce a Bernard Jensen porque fue el que perfeccionó la gráfica, pero realmente fue este doctor Pexeli, porque él es el que descubrió esa parte, ¿no? En donde cuando enfermaba una parte de nuestro cuerpo, se reflejaba en nuestro iris. Es una verdadera maravilla, ¿no? Es una verdadera maravilla. Entonces eso es lo que ha pasado, ¿no? Bueno, pues así están las cuestiones. Iremos poco a poco avanzando en esta parte, porque tenemos que ir mirando no solamente la marca en el iris, sino hablar un poco de la parte patológica que se afecta en esa área, y por supuesto pues de la terapia, ¿no? De la terapia, que es lo que es benéfico para los pacientes. Y entonces así poco a poco iremos avanzando en esta cuestión de nuestro diplomado de iridología. Tenemos unos minutos para que ustedes hagan unas preguntas, unos comentarios, o me digan... Era T de Muitle. ¿Cómo se escribe? ¿Muitle? Muitle, así como suena, Muitle. Y latina. Sí, Muitle. Y el otro es Muitle. Y también... la salsa parrilla. Y también el doctor, ¿cómo se llamaba el doctor que dijo la frase de la medicina natural? Es para la gente sana. El doctor, ¿cómo se llama? Es el doctor Siegfried Baumbach. Es un alemán. ¿Cómo se escribe? Siegfried Baumbach. No, sí, no recuerdo ahorita cómo se llama. ¿Cómo se escribe, perdón? Pero es Siegfried Baumbach. O sea, es Sigfrido. Ándale, como Siegfried, exactamente. Sigfrido. ¿Y cómo se escribe el apellido? Siegfried Baumbach, con B. Sí, a ver, lo voy a escribir, a ver. Sí. Creo que es así, Siegfried Baumbach. Creo que es así, es que Siegfried Baumbach. A ver, ahí lo escribí en el chat. Creo que así es como se escribe Siegfried Baumbach. Baumbach, ok. Es un médico alemán. Este médico alemán, sí, gracias a ese Siegfried, es que yo estudié iridología, porque él era amigo de mi papá. Y entonces me llega mi papá y me dice, oye, que va a venir un médico de Estados Unidos a enseñar una técnica de diagnóstico, ¿por qué no lo tomas? Yo creo que mi papá veía que no hacía nada bueno, dice, pues ya para que estudie algo. Y me mandó ahí, dije, bueno, pues voy a ir. Y estudié con Bernard Jensen. Pero después Siegfried Baumbach se quedó
como vicepresidente para Latinoamérica de la Fundación Bernard Jensen, y él siguió dando los cursos en una universidad que puso al pie de los volcanes, del Iztaccíhuatl, por eso se llama Iztac Multiversidad. Y ahí sigue, sí, ahí sigue dando sus diplomados y sus talleres y creo que ya hasta una licenciatura hizo de ideología. ¿Qué pregunta? Ya tienen el libro de Ciencia y Práctica de la Ideología, que les he dicho que es un libro de texto que les va a servir de consulta, pero no es el temario que estamos siguiendo. Yo les estoy compartiendo a ustedes mi experiencia de 35 años de ideólogo, ¿sí? No me baso en el texto, en el libro, pero es un libro fundamental, necesario. Es un libro que les va a ayudar mucho. ¿Qué comentario quisieran hacer o qué pregunta antes de terminar la clase? A mí lo que me encanta es que al mismo tiempo que das las clases, das los remedios para poder curar lo que estamos viendo en el iris. Que esto no lo vemos en los libros. En los libros te dicen aquí esta laguna te quiere decir esto te quiere decir esto, pero no te dice cómo lo tienes, cómo lo puedes y con qué lo puedes sanar. Entonces son clases muy válidas, muy importantes y es de gran aporte. Muchas gracias. Sí, gracias, Lu. Porque sí, es que el propósito del taller es esto, bueno, saber identificar en el iris las posibles alteraciones que tengan los órganos y luego cómo se asocia una enfermedad con otra y por supuesto tener la oportunidad de cómo es que se puedan sanar. Lógicamente que en otros países a lo mejor se les va a dificultar encontrar algún medicamento, alguna hierba, algún producto, pero sustituyéndolo podemos ver, ahí tenemos que entrar a una enciclopedia de fitoterapia para ver el nombre científico de la hierba y poder identificarlo en el país. O también en esas enciclopedias de repente dicen los posibles nombres, ¿no? Aquí mismo en México, por ejemplo, hay una hierba que se llama mercadela, una flor que se llama la mercadela, que es para desinflamar. Y cuando yo di consultas en Río Grande, cuando yo vivía en Zacatecas, ¿sí? Tenía ahí 2 consultorios y de repente yo les decía que con mercadela y nadie conocía la mercadela, pero yo veía la mercadela en los mercados, tuve que ir a preguntar y se llamaba tostona o se llama tostona. Lo que para aquí en Ciudad de México es mercadela, en Zacatecas es tostona. Entonces cambian los nombres, pero es la misma hierba. Entonces una enciclopedia ahí nos va a decir qué nombres pueden tener en otros países. O en Google, ya ni tan siquiera tenemos que ir en la enciclopedia de fitoterapia. Google nos dice todo lo que quieran saber. ¿Sí? Chicas, yo lo siento, pero yo no puedo tener mis ojos abiertos, mis iris se cierran, yo no puedo. Muy bien. Está finalizando ya la clase de cualquier forma. Y os tengo que dejar. Cualquier duda o cualquier pregunta en el WhatsApp, en el diplomado o directamente a mi WhatsApp personal y con gusto les contesto. ¿Sí? Yo a partir de jueves directamente. Voy a parar la grabación ya.